La lluvia golpeaba con fuerza el asfalto madrileño, mientras Clara Moreno corría desesperadamente por la acera del Paseo de la Castellana. Sus zapatillas deportivas desgastadas chapoteaban en los charcos que se habían formado entre las baldosas irregulares, salpicando agua fría que se colaba a través de sus vaqueros gastados. El agua le corría por el pelo castaño oscuro, empapando completamente su camiseta básica de algodón y la sudadera con capucha que había comprado en un mercadillo de Malasaña. Llevaba exactamente 3 horas y 25 minutos en la biblioteca de la Universidad Complutense, sentada en esa mesa junto a la ventana que siempre olía ligeramente a humedad y café rancio. Había estado terminando un ensayo sobre desigualdad social en el acceso a la tecnología para su profesora de sociología urbana, escribiendo furiosamente en su portátil de segunda mano que hacía ruidos extraños cada vez que el procesador se sobrecalentaba. Sus ojos ardían por las horas mirando la pantalla y tenía esa tensión en los hombros que aparecía siempre que tenía que entregar trabajos importantes. Ahora tenía exactamente 15 minutos para llegar a su trabajo de prácticas en una ONG del barrio de Lavapiés que se dedicaba a ayudar a inmigrantes con los trámites burocráticos. Era un trabajo no remunerado, pero necesario para su expediente académico, y además le proporcionaba experiencia real en el campo social que tanto le apasionaba. La coordinadora, una mujer mayor llamada Carmen, con el pelo completamente gris y una paciencia infinita, ya le había advertido sobre la importancia de la puntualidad. Su móvil, un modelo de hace 3 años con la pantalla ligeramente agrietada en la esquina superior derecha, vibró contra su pierna con la notificación familiar de la aplicación de transporte. Su conductor ha llegado. Seat León gris, matrícula 78834 GHM. Leyó mientras intentaba secarse las gotas de lluvia que habían caído sobre la pantalla, haciendo que el texto se distorsionara momentáneamente. A través de la cortina espesa de agua que caía del cielo encapotado, divisó efectivamente un coche de ese color parado junto a la acera, con las luces de emergencia parpadeando. Sin pensarlo 2 veces, corrió los últimos metros que la separaban del vehículo. Abrió la puerta trasera derecha y se dejó caer en el asiento, suspirando de alivio mientras el calor del interior la envolvía como un abrazo. «Dios mío, perdón por el retraso», murmuró mientras se apartaba el pelo húmedo de la cara con ambas manos, intentando escurrir el agua sin empapar demasiado los asientos. Estaba esperando que parara un poco esta tormenta, pero parece que va a durar toda la tarde. Fue entonces cuando notó que algo no encajaba en absoluto. El interior del vehículo era completamente diferente a cualquier coche de aplicación móvil en el que hubiera viajado antes. Los asientos eran de cuero auténtico color crema, suaves al tacto y sin ningún desgaste visible. El salpicadero parecía futurista, con una pantalla táctil enorme y botones que brillaban con una luz azul suave. Olía a madera de cedro mezclada con ese tipo de perfume masculino caro que solo había percibido ocasionalmente en las tiendas elegantes del Paseo de la Castellana cuando entraba solo para refugiarse del frío o curiosear precios que jamás podría permitirse. «Disculpe», balbuceó, sintiendo cómo se le aceleraba el corazón mientras levantaba la vista hacia el retrovisor. «Creo que me he equivocado de coche». Los ojos que la miraban desde allí eran de un color avellana profundo, casi dorado bajo la luz interior del vehículo, enmarcados por unas cejas perfectamente definidas y unas pestañas largas que cualquier mujer envidiaría. El hombre del asiento delantero se giró lentamente, mostrando un perfil que parecía esculpido en mármol. Mandíbula fuerte, nariz recta, labios bien definidos. Aparentaba unos 30 años, tal vez algunos más, y había algo en su expresión que irradiaba seguridad y tranquilidad. «No se preocupe en absoluto», dijo con una voz grave y pausada que tenía un ligero acento que no conseguía identificar del todo, pero que sonaba educado, refinado. «Si me dice a dónde se dirige, puedo llevarla encantado. Sinceramente, no me parece correcto dejarla bajo esta lluvia torrencial». Clara estudió su rostro durante unos segundos que se hicieron eternos. Llevaba una camisa blanca impecable que parecía de algodón egipcio, con el cuello perfectamente planchado y los puños ligeramente doblados, mostrando un reloj que,
Incluso sin conocer de marcas, era evidente que costaba más que su matrícula universitaria anual. El pelo castaño estaba perfectamente peinado hacia atrás, con algún tipo de producto que lo mantenía en su lugar a pesar de la humedad. Todo en él gritaba dinero y clase, pero había algo en sus ojos que parecía genuinamente preocupado por su bienestar. «Voy a Lavapiés, cerca de la plaza de Agustín Lara», explicó Clara, todavía sintiendo que debería bajarse del coche inmediatamente. «Pero de verdad no hace falta. Mi conductor debe estar por aquí cerca, puedo esperarlo». «Absolutamente no», respondió él, con una sonrisa que transformó completamente su rostro, haciéndolo parecer más joven y accesible. «Insisto, y además Lavapiés me queda perfectamente de camino a donde me dirigía». Era una mentira piadosa, pero algo en la determinación tímida de aquella chica, en la forma en que se había disculpado por mojarse en su coche, en cómo intentaba no tocar nada con sus manos húmedas, le había llamado la atención de una manera que no experimentaba desde hacía años. Mientras arrancaba el motor, que ronroneó con un sonido tan suave que era casi imperceptible, Clara notó que el coche se deslizaba por las calles como si flotara. Era evidente que se trataba de uno de esos vehículos eléctricos de alta gama de los que había leído en revistas de tecnología durante sus investigaciones para la universidad. Las gotas de lluvia resbalaban por las ventanillas tintadas como pequeños ríos, creando patrones hipnóticos que se distorsionaban con el movimiento. Durante los primeros minutos del trayecto, observó discretamente sus manos sobre el volante de cuero. Eran manos cuidadas, con las uñas perfectamente cortadas y limpias, sin ninguna callosa que indicara trabajo manual. Llevaba ese reloj que había notado antes, que ahora podía ver que tenía múltiples esferas pequeñas y parecía más complicado que el panel de control de una nave espacial. En el dedo anular de la mano derecha, un anillo de oro blanco con un diseño geométrico que parecía moderno, pero elegante. «¿Estudia en la Complutense?», preguntó él de repente, rompiendo el silencio cómodo que se había instalado entre ellos mientras esperaban en un semáforo cerca de Gran Vía. «Sociología, cuarto curso», respondió Clara automáticamente. Luego se preguntó cómo había adivinado. «¿Se nota tanto que soy estudiante?». Él se rió y el sonido fue cálido y genuino. «Lleva un libro de Pierre Bourdieu asomando por la mochila», explicó, señalando con la cabeza hacia su mochila de lona desgastada. «Y además, tiene esa expresión particular de alguien que acaba de pasar demasiadas horas sumergida en teoría social compleja. Es una mirada que reconozco bien». «¿Conoce a Bourdieu?», preguntó Clara, genuinamente sorprendida. Pierre Bourdieu no era exactamente el tipo de lectura que esperaba que conociera alguien que conducía un coche como ese, y llevaba ropa que probablemente costaba más que su presupuesto mensual para comida. «Digamos que he tenido que familiarizarme con ciertos conceptos sociológicos para mi trabajo», respondió con cierta evasiva que Clara notó pero decidió no comentar. «¿Y qué opina de sus teorías sobre el capital cultural y la reproducción de las desigualdades sociales?» Durante los siguientes 20 minutos, mientras navegaban por las calles de Madrid que brillaban bajo la lluvia, la conversación fluyó de manera completamente natural. Clara se encontró hablando con una pasión que normalmente reservaba para sus profesores favoritos y sus compañeras de piso más cercanas. Le habló sobre sus estudios, sobre sus ideas revolucionarias para combatir la desigualdad social, sobre sus planes ambiciosos de trabajar en políticas públicas cuando terminara la carrera y pudiera acceder a un máster que por el momento solo podía permitirse soñar. Él escuchaba con una atención que no estaba acostumbrada a recibir, especialmente de hombres de su edad. Hacía preguntas inteligentes que demostraban que no solo entendía de lo que hablaba, sino que había reflexionado profundamente sobre estos temas. Sus comentarios revelaban una comprensión sofisticada de las dinámicas sociales y económicas que Clara encontraba fascinante. ¿Y cree que las grandes empresas, especialmente las tecnológicas, tienen alguna responsabilidad real en la reducción de la brecha digital?», preguntó él mientras se detenían en otro semáforo, su voz teñida de lo que parecía curiosidad genuina. «Por supuesto», respondió Clara con convicción, girándose ligeramente en su asiento para mirarlo mejor. «Las empresas tecnológicas
han creado muchas de estas desigualdades, aunque sea indirectamente. Tienen los recursos, el conocimiento y, francamente, la obligación moral de ser parte de la solución, pero la mayoría solo se preocupa por los beneficios inmediatos. Algo en la expresión de él cambió cuando ella dijo esto, una sombra que cruzó sus ojos por un momento, pero desapareció tan rápidamente que Clara se preguntó si lo había imaginado. Cuando finalmente llegaron a la dirección que Clara había indicado, un edificio de principios del siglo XX, con la fachada ligeramente descascarillada, pero lleno de carácter en una calle estrecha de lavapiés, ella se quedó un momento en el asiento sin saber muy bien cómo despedirse. El contraste entre el lujo silencioso del interior del coche y la realidad del barrio al otro lado de las ventanillas era casi surrealista. «Muchísimas gracias por traerme», dijo finalmente, sintiendo que las palabras eran completamente inadecuadas para expresar su gratitud. «De verdad, no sé cómo agradecérselo. Me ha salvado de llegar empapada y tardísima». «Ha sido un auténtico placer», respondió él, y Clara tuvo la sensación absoluta de que lo decía completamente en serio. «Espero sinceramente que no vuelva a mojarse tanto y que tenga un buen día en su trabajo». Mientras se alejaba del coche bajo la lluvia que había aminorado ligeramente, Clara se giró una vez para verlo marcharse. A través del cristal trasero tintado, pudo ver que él también la estaba mirando por el retrovisor. Algo en esa mirada le provocó un cosquilleo extraño en el estómago, una sensación eléctrica que no había experimentado en mucho tiempo, tal vez nunca con esa intensidad. Durante las 3 horas siguientes, mientras ayudaba a Fátima, una mujer marroquí de unos 40 años, a rellenar formularios para la renovación de su permiso de residencia, no podía quitarse de la cabeza al misterioso conductor. Había algo en él que no encajaba completamente, pero no conseguía identificar qué era exactamente. Era demasiado elegante, demasiado refinado, demasiado educado para ser simplemente un buen samaritano que recogía desconocidas empapadas. Esa noche, mientras cenaba un bocadillo de tortilla francesa en la pequeña cocina del piso que compartía con María y Lucía en una 4ª planta sin ascensor de Malasaña, les contó a sus compañeras lo ocurrido. La cocina era diminuta, apenas cabían las 3 cuando cocinaban a la vez, con electrodomésticos que tenían al menos 10 años y una nevera que hacía ruidos extraños por las noches, pero era su hogar y lo habían decorado con plantas, fotografías y recuerdos que lo hacían acogedor. María, que estudiaba periodismo y tenía una curiosidad innata por las historias humanas, se quedó fascinada con cada detalle. «Describe otra vez el reloj», insistió mientras preparaba su infusión nocturna de manzanilla, una rutina que mantenía religiosamente desde que había leído sobre los beneficios del sueño reparador. Era complicado, con varias esferas pequeñas, parecía suizo o algo así, explicó Clara, recordando cada detalle con una claridad que la sorprendía. Y el coche, Dios mío, el coche parecía sacado del futuro. Todo era táctil, no hacía ruido, olía como esos concesionarios caros del centro. Lucía, que estudiaba económicas y tenía un ojo entrenado para reconocer signos de riqueza, silbó suavemente. «Ese hombre tiene dinero, mucho dinero», declaró con la autoridad de alguien que había crecido en una familia de clase media alta y conocía los códigos. «A ver si va a ser tu príncipe azul y resulta que es el dueño de medio Madrid». Las 3 se rieron, pero por alguna razón que no conseguía explicar, el comentario le resonó a Clara de una manera incómoda. Había algo en la forma en que aquel hombre hablaba, en cómo se movía con esa seguridad natural, en la naturalidad absoluta con la que manejaba aquel coche claramente carísimo, que sugería que no era exactamente una persona corriente que trabajaba en una oficina estándar. 2 días después, Clara estaba en la cafetería de la Facultad de Ciencias Políticas, sentada en su mesa favorita junto a la ventana que daba al patio interior lleno de naranjos. Era jueves por la tarde, y el lugar estaba relativamente tranquilo. Tenía sus libros de texto desperdigados por la mesa, junto con su portátil abierto y una taza de café con leche que ya se había enfriado mientras corregía meticulosamente un ensayo sobre políticas de inclusión social en el ámbito urbano. El café olía a una mezcla de granos tostados, bollería recién hecha
y ese aroma particular a libros y papel que Clara asociaba con el estudio intensivo. Había estudiantes en otras mesas susurrando sobre exámenes, un grupo de chicos de filosofía debatiendo acaloradamente sobre Nietzsche, y el sonido constante pero relajante de la máquina de café preparando pedidos. Estaba tan concentrada en su trabajo, con el ceño fruncido mientras intentaba reformular un párrafo particularmente complejo sobre gentrificación urbana, que no se dio cuenta de que alguien se había acercado a su mesa hasta que una sombra cubrió sus papeles. Al levantar la vista, se encontró con los mismos ojos avellana que había visto en el retrovisor del coche 3 días antes. Su corazón dio un salto involuntario y sintió cómo se le aceleraba el pulso de una manera que esperaba que no fuera visible. «Perdone la molestia», dijo él con esa misma voz grave que había recordado más veces de las que quería admitir. «Creo que se le cayó esto en mi coche el otro día». Le tendía un pendiente pequeño de plata con un diseño en forma de luna creciente, sosteniéndolo delicadamente entre sus dedos. Clara se llevó instintivamente las manos a las orejas y se dio cuenta inmediatamente de la mentira. Llevaba dilatadores de acero quirúrgico desde hacía 2 años. Nunca usaba pendientes tradicionales. Era físicamente imposible que hubiera perdido un pendiente como ese. Pero algo en la expresión esperanzada de él, en la forma ligeramente vulnerable en que sostenía el pequeño objeto, la hizo sonreír en lugar de confrontarlo directamente. «No es mío», dijo suavemente, con una sonrisa que intentaba ser amable pero ligeramente burlona. «Pero gracias por molestarse en buscarlo y venir hasta aquí». Él se quedó un momento en silencio, claramente pillado infraganti en su pequeña mentira piadosa. Luego sonrió con una mezcla de vergüenza, diversión y algo que parecía alivio, como si hubiera estado nervioso por su reacción. «Supongo que no soy muy bueno inventando excusas convincentes», admitió, guardándose el pendiente en el bolsillo de su chaqueta de punto azul marino que parecía de cachemira. «No, definitivamente no lo es», concordó Clara, pero su sonrisa se había ampliado y había algo genuinamente cálido en su voz. «¿Le apetece un café? Parece que tiene tiempo libre para buscar dueñas de pendientes imaginarios por toda la universidad». Se sentó frente a ella en la silla de plástico naranja que crujió ligeramente bajo su peso, y Clara notó inmediatamente que atraía algunas miradas curiosas de otros estudiantes, especialmente de las chicas. Había algo en su presencia que resultaba magnético, aunque llevara ropa relativamente sencilla, vaqueros oscuros que le quedaban perfectamente, una camiseta blanca de algodón que parecía increíblemente suave, y esa chaqueta de punto que probablemente costaba más que el presupuesto mensual de Clara. Todo en él comunicaba calidad sin ser ostentoso, desde los zapatos de cuero marrón que estaban perfectamente lustrados hasta el corte de pelo que parecía hecho en una peluquería cara, pasando por la forma en que se movía con esa seguridad natural que solo viene con años de no tener que preocuparse por el dinero. «Me llamo Alejandro», dijo, extendiéndole la mano por encima de la mesa llena de libros y papeles. «Clara», respondió ella, notando que tenía la mano suave pero con un apretón firme y seguro. Sus dedos eran largos y elegantes, con las uñas perfectamente cuidadas y sin ninguna marca que indicara trabajo manual. «Clara», repitió él, como saboreando el nombre y dejando que las sílabas se deslizaran lentamente por su lengua. «Me gusta mucho. Suena a alguien que ve las cosas con claridad, que no se deja engañar por las apariencias». Durante la hora y media siguiente, hablaron de prácticamente todo. Alejandro tenía una cultura extraordinariamente amplia y parecía genuinamente fascinado por las opiniones de Clara sobre los temas más variados. Conocía literatura contemporánea española y latinoamericana, podía debatir sobre cine europeo independiente, tenía opiniones informadas sobre política internacional y demostraba un conocimiento sorprendente de teoría sociológica que iba mucho más allá de lo que había mostrado en el coche. Clara se encontró contándole sobre su tesis doctoral que esperaba poder hacer algún día si conseguía una beca, sobre sus preocupaciones reales por el futuro laboral en un mercado cada vez más competitivo, sobre sus planes idealistas pero determinados de intentar trabajar en el sector público para cambiar las cosas desde dentro del sistema. «La mayoría de la gente me dice que soy muy idealista»,
confesó Clara mientras removía su segundo café, que el mundo real no funciona así, que las instituciones públicas están demasiado burocratizadas para permitir cambios reales. ¿Y qué les responde?, preguntó Alejandro, inclinándose ligeramente hacia adelante con una expresión de interés genuino. Que si todos pensáramos así, nunca cambiaría nada, que alguien tiene que intentarlo, aunque sea solo para demostrar que es posible. Que prefiero fracasar intentando cambiar las cosas que triunfar manteniéndolas igual. Algo en los ojos de Alejandro se intensificó cuando ella dijo esto, una chispa de algo que podría haber sido admiración o reconocimiento, o tal vez algo más complejo. ¿Y usted a qué se dedica exactamente?, preguntó Clara cuando se dio cuenta de que él había conseguido que hablara durante la mayor parte del tiempo sin revelar prácticamente nada sobre sí mismo. Trabajo en consultoría empresarial, respondió con una ligera pausa que Clara notó pero decidió no comentar. Análisis de mercados, estrategias de desarrollo, optimización de procesos, ese tipo de cosas. Nada particularmente emocionante o que cambie el mundo como lo que hace usted. Clara asintió, aunque algo en su respuesta le sonó ensayada, como si hubiera practicado esa explicación vaga muchas veces antes, pero decidió no insistir. Después de todo, apenas lo conocía, y todo el mundo tenía derecho a su privacidad. Lo que sí notó fue que cuando hablaba de su trabajo, perdía parte de esa pasión que había mostrado cuando discutían sobre temas sociales o culturales. Era como si se pusiera una máscara profesional que no encajaba completamente con la persona que había estado conociendo durante la última hora. Cuando finalmente se despidieron, ya había anochecido y la cafetería estaba prácticamente vacía, excepto por un par de estudiantes de posgrado que parecían instalados permanentemente en una mesa del fondo. Alejandro le preguntó si podía volver a verla, y había algo en su tono que sonaba ligeramente vulnerable, como si no estuviera acostumbrado a que le dijeran que no. Hay un debate sobre políticas sociales en la universidad la semana que viene, mencionó Clara mientras recogía sus libros y papeles. Es sobre el papel de las empresas privadas en la reducción de desigualdades sociales. Si le interesa el tema, podría venir. Suelen ser bastante interesantes. Me encantaría absolutamente, respondió él, y Clara tuvo la sensación de que hablaba completamente en serio. ¿Puede mandarme los detalles? Intercambiaron números de teléfono, y cuando Alejandro guardó el contacto en su móvil, Clara notó que el dispositivo parecía el último modelo de una marca cara, con una funda de cuero que probablemente costaba más que su teléfono entero. Esa noche, mientras estudiaba en su habitación pequeña pero acogedora, con las paredes cubiertas de pósters de películas de Almodóvar y fotografías de sus viajes de fin de semana a pueblos cercanos a Madrid, Clara se descubrió sonriendo sin razón aparente cada vez que recordaba algún momento de la conversación. Había algo en Alejandro que la intrigaba profundamente de maneras que no había experimentado antes. Era evidente que no era un estudiante. Eso estaba claro por su edad y por la forma en que hablaba sobre el mundo real con la autoridad de alguien que tenía experiencia directa, pero tampoco parecía encajar exactamente en ningún molde profesional que ella conociera. Tenía esa seguridad en sí mismo que solo viene con años de experiencia y éxito, pero también una curiosidad genuina por el mundo académico y social que la rodeaba que resultaba refrescante. No había intentado impresionarla con historias sobre su trabajo o sus logros, como hacían muchos hombres de su edad. En su lugar, había mostrado un interés auténtico por sus ideas y sus opiniones que ella encontraba increíblemente atractivo. La semana siguiente pasó lentamente, con Clara encontrándose revisando su teléfono más frecuentemente de lo habitual, aunque Alejandro había mantenido un contacto ligero pero constante. Un mensaje por la mañana deseándole buen día, otro por la tarde preguntando cómo había ido en la universidad. Nada agobiante, pero lo suficiente para mantener una conexión. El día del debate, Clara llegó temprano al aula magna para asegurarse de que todo estaba preparado correctamente. Era una de las organizadoras estudiantiles del evento y había trabajado durante semanas coordinando con profesores y ponentes externos para crear un programa que fuera tanto académicamente riguroso como relevante para los problemas actuales.
El aula magna era imponente, con techos altos, ventanales enormes que daban al campus y esa acústica particular que hacía que las voces resonaran con autoridad. Había hileras de asientos tapizados en rojo burdeos que podían acomodar a más de 300 personas, y un estrado elevado con un podio de madera oscura que daba al evento un aire formal e importante. Cuando empezaron a llegar los asistentes, Clara escaneó la multitud buscando a Alejandro. Lo vio entrar cuando el aula ya estaba medio llena, y su presencia fue inmediatamente notable. Llevaba un traje oscuro que le quedaba como si hubiera sido hecho específicamente para él, una camisa blanca impecable y una corbata de seda azul marino con un patrón sutil que probablemente había costado más que todo el guardarropa de Clara. Varias chicas de su clase se giraron para mirarlo mientras buscaba asiento, y Clara sintió una punzada extraña de algo que no quería reconocer como celos. Había algo en la forma en que se movía, en cómo se acomodó en su asiento en las últimas filas, en la naturalidad con que su ropa cara parecía formar parte de él, que reforzó su impresión de que había mucho más en Alejandro de lo que había revelado. El debate fue intenso y estimulante. El tema principal era responsabilidad social corporativa, obligación moral o estrategia de marketing, y los ponentes incluían profesores universitarios, representantes de ONGs y algunos ejecutivos de empresas medianas que habían implementado programas sociales. Cuando llegó el turno de preguntas del público, Clara fue una de las primeras en levantar la mano. Se dirigió al micrófono que habían instalado en el centro del aula, sintiéndose ligeramente nerviosa, pero determinada a expresar sus ideas. Mi pregunta es para todos los ponentes, comenzó, su voz resonando claramente en el aula silenciosa. Hablamos mucho sobre responsabilidad social, pero ¿qué pasa con las empresas tecnológicas grandes, las que realmente tienen el poder y los recursos para cambiar las cosas de manera significativa? ¿Por qué parece que mientras más exitosa y rica es una empresa, menos responsabilidad real asume por el impacto social de sus operaciones? Habló durante 5 minutos con una pasión y una articulación que impresionó tanto a los ponentes como a la audiencia. Defendió la necesidad de políticas más agresivas para obligar a las grandes corporaciones tecnológicas a invertir en programas de inclusión digital. Habló sobre cómo la brecha tecnológica perpetuaba y amplificaba las desigualdades sociales existentes, y argumentó que las empresas que se beneficiaban de la infraestructura pública y la educación financiada por los contribuyentes tenían una deuda moral con la sociedad. Desde su asiento en las últimas filas, Alejandro la observaba con una expresión que ella no conseguía descifrar cuando ocasionalmente dirigía la mirada hacia donde él estaba sentado. Había algo en sus ojos que parecía una mezcla de admiración, incomodidad y algo más profundo que no podía identificar. Después del evento, que había durado más de 2 horas, Alejandro se acercó a ella mientras recogía sus notas y hablaba con otros organizadores sobre cómo había ido todo. «Ha estado absolutamente brillante ahí arriba», le dijo cuando finalmente pudieron hablar a solas. «Sus argumentos sobre responsabilidad corporativa han sido increíblemente convincentes y bien fundamentados». «Gracias», respondió Clara, sintiéndose extrañamente complacida por su aprobación de una manera que no había esperado. «¿Le ha parecido demasiado radical? A veces me dicen que soy demasiado agresiva con estos temas». «Al contrario», dijo él, y había algo en su voz que sonaba casi sorprendido. «Me ha parecido completamente sensato y necesario. Creo que tiene absoluta razón en que las empresas grandes deberían hacer mucho más de lo que hacen actualmente». Salieron juntos de la universidad caminando lentamente por el campus, que estaba iluminado por farolas que creaban charcos de luz amarilla en los senderos entre los edificios. Era una noche fresca de otoño, con un aire limpio que olía a hojas húmedas y a esa promesa de invierno que siempre llegaba a Madrid a finales de octubre. «¿Le apetece que le enseñe una parte de Madrid que probablemente no conoce?», sugirió Clara cuando llegaron a la entrada principal de la universidad. «Me encantaría», respondió Alejandro inmediatamente. Clara lo llevó en metro hasta Malasaña, específicamente al Centro Cultural Ocupado, que funcionaba en un edificio abandonado que algunos estudiantes de Bellas Artes habían convertido en un espacio de arte alternativo.
El lugar era exactamente lo opuesto a cualquier sitio donde probablemente Alejandro pasara su tiempo libre. Paredes cubiertas de grafitis coloridos, muebles rescatados de la calle, luces improvisadas que colgaban del techo y un aroma a incienso mezclado con cerveza y juventud. Esa noche había un recital de poesía organizado por algunos amigos de Clara del movimiento estudiantil. Jóvenes de veintitantos años recitaban versos sobre injusticia social, amor, desamor, frustración generacional y esperanza. Había un músico con una guitarra española tocando melodías que acompañaban las palabras y pequeños grupos de personas sentadas en cojines en el suelo, compartiendo botellas de cerveza y conversaciones intensas sobre arte, política y vida. Alejandro observó todo con una fascinación genuina que a Clara le resultó absolutamente entrañable. Se sentaron en unos cojines desgastados en un rincón, desde donde podían ver bien el pequeño escenario improvisado, y ella notó cómo él escuchaba cada palabra de los poemas con una atención total, como si estuviera descubriendo un mundo completamente nuevo. ¿Viene aquí a menudo?, le preguntó en voz baja mientras una chica de pelo azul recitaba un poema sobre gentrificación urbana. «Cuando puedo», respondió Clara. «Me gusta la energía que hay aquí. Es auténtica, ¿sabes? No está filtrada ni comercializada ni diseñada para vender algo. Es solo gente joven expresando lo que siente realmente». «Es increíble», murmuró él, y había algo en su voz que sonaba casi nostálgico. Hace años que no vivía algo tan genuino. «¿Hace años?», preguntó Clara, intrigada por la expresión y por el tono ligeramente melancólico. «Desde la universidad, supongo», se corrigió rápidamente, aunque Clara notó la corrección. «El mundo laboral te aleja gradualmente de estas cosas. Te acostumbras a ambientes más estructurados». Cuando el recital terminó y la gente empezó a dispersarse gradualmente, algunos dirigiéndose a bares cercanos, otros simplemente caminando por las calles de Malasaña, que a esa hora estaban llenas de vida nocturna, Clara sugirió que cogieran el metro para volver al centro. Alejandro aceptó sin dudar, aunque ella notó que miraba todo a su alrededor en la estación, como si fuera la primera vez que utilizaba el transporte público en mucho tiempo. La forma en que estudió el mapa de líneas, cómo observó a los otros pasajeros, cómo se agarró a la barra cuando el tren arrancó, todo sugería que no era exactamente un usuario habitual del metro. En el vagón abarrotado, que olía a una mezcla de perfumes, sudor y ese aroma metálico particular del metro de Madrid, estuvieron de pie muy cerca el uno del otro. Clara era intensamente consciente del calor que emanaba su cuerpo, del sutil aroma a cedro y algo más caro de su colonia, de cómo sus ojos la observaban con una intensidad que le aceleraba el pulso de maneras que no había experimentado antes. Había algo eléctrico en el aire entre ellos, una tensión que no era incómoda sino emocionante. Cada vez que el tren frenaba o tomaba una curva y sus cuerpos se rozaban accidentalmente, Clara sentía una descarga que le recorría toda la columna vertebral. «¿Vive lejos de aquí?», preguntó Alejandro cuando salieron del metro en la estación de Gran Vía, emergiendo a una noche madrileña que seguía vibrante con turistas, gente saliendo de teatros y el movimiento constante de una ciudad que nunca dormía completamente. «No mucho, comparto piso en Malasaña», respondió Clara, señalando vagamente en la dirección de su barrio. «¿Y usted? ¿Dónde vive?». «Por la zona de Salamanca», dijo él, y algo en su tono, en la forma casual en que mencionó uno de los barrios más caros de Madrid, hizo que Clara se diera cuenta de que probablemente vivía en uno de esos apartamentos exclusivos con portero, ascensor privado y vistas espectaculares que aparecían en revistas de decoración. Se despidieron en la salida del metro, y cuando Alejandro se inclinó para darle un beso en cada mejilla, siguiendo la costumbre española, Clara sintió que el mundo se ralentizaba durante un segundo eterno. Sus labios rozaron su piel con una suavidad que le provocó un escalofrío que se extendió desde la mejilla hasta los dedos de los pies. «¿Cuándo podré volver a verla?», preguntó él, y había algo en su voz que sonaba casi vulnerable, como si la respuesta fuera realmente importante para él. «¿Mañana?», respondió Clara sin pensarlo, sorprendiéndose a sí misma por su rapidez y por lo mucho que quería volver a verlo. Durante las siguientes 3 semanas se vieron prácticamente todos los días.
Alejandro aparecía en la cafetería de la universidad como si fuera la cosa más natural del mundo. La esperaba después de clases con esa sonrisa que había aprendido a reconocer desde lejos. La acompañaba a la biblioteca y se quedaba leyendo mientras ella estudiaba, como si no tuviera ningún otro lugar donde estar. Clara empezó a acostumbrarse a su presencia de una manera que la sorprendía. Comenzó a contar con él cuando hacía planes, a buscar su opinión sobre trabajos universitarios, a compartir con él pequeñas frustraciones y alegrías cotidianas. Él se convirtió en parte de su rutina diaria de una forma que se sentía completamente natural. Sus amigas del piso comenzaron a hacer bromas constantes sobre su novio misterioso. María, con su instinto periodístico, había intentado investigarlo exhaustivamente en redes sociales, buscando cualquier rastro digital de un Alejandro que coincidiera con la descripción física y profesional que Clara había proporcionado. «Es como si no existiera en Internet», le había dicho Lucía una tarde mientras las tres preparaban la cena en su pequeña cocina. «No tiene Facebook, no tiene Instagram, no aparece en LinkedIn con ese nombre. ¿No te parece extraño en plena era digital?» A Clara también le había extrañado la ausencia total de presencia digital, pero había decidido no darle demasiada importancia. Algunas personas simplemente preferían mantener su privacidad, especialmente profesionales que trabajaban en consultoría empresarial, donde la discreción podía ser importante. Lo que sí había notado era que Alejandro nunca hablaba específicamente sobre su trabajo. Cuando ella le preguntaba sobre su día, él respondía con generalidades sobre reuniones y análisis, pero nunca mencionaba nombres de empresas, colegas específicos o proyectos concretos. Era como si hubiera una parte de su vida que mantenía cuidadosamente separada del tiempo que pasaban juntos. También había notado pequeños detalles que no encajaban completamente con la imagen de un consultor empresarial estándar. La forma en que los camareros en ciertos restaurantes caros lo reconocían y lo trataban con una deferencia especial, como su teléfono parecía sonar constantemente con llamadas que él rechazaba cuando estaba con ella. La manera en que había páginas específicas de periódicos económicos que leía con una intensidad particular, como si la información fuera personalmente relevante. Pero Clara había decidido no ser demasiado inquisitiva. Estaba disfrutando genuinamente de su compañía, de las conversaciones estimulantes que tenían, de la forma en que él la hacía sentir como si sus ideas fueran importantes y valiosas. Había algo en su atención, en la forma en que la escuchaba, que la hacía sentir más inteligente y más interesante de lo que se había sentido nunca. Una tarde de jueves particularmente gris de noviembre, mientras trabajaba en su tesis en la biblioteca de la facultad, Clara decidió que necesitaba más datos actualizados sobre las empresas tecnológicas españolas más importantes para fortalecer uno de sus capítulos sobre desigualdad en el acceso a recursos digitales. Había estado navegando por varios artículos académicos y informes industriales durante más de una hora cuando decidió buscar información más periodística y actual. Abrió el sitio web de El País y buscó en su sección de Economía y Tecnología artículos recientes sobre el sector. Fue entonces cuando encontró un reportaje especial titulado «Los nuevos titanes de la tecnología española, los CEO que están cambiando el panorama digital del país». Era un artículo extenso, con perfiles detallados de los ejecutivos más influyentes del sector tecnológico español, acompañado de fotografías profesionales y datos sobre sus empresas. Clara estaba leyendo distraídamente, tomando notas sobre cifras de facturación y números de empleados, cuando llegó al tercer perfil del artículo. La fotografía la dejó completamente paralizada, con la mano suspendida sobre el teclado y los ojos fijos en la pantalla como si no pudiera procesar lo que estaba viendo. Allí, ocupando media página en una fotografía oficial de alta resolución, estaba la cara de Alejandro. Pero no era el Alejandro de vaqueros y camisetas que conocía, el que se sentaba con ella en cafeterías universitarias y viajaba en metro como si fuera la cosa más natural del mundo. Era una fotografía formal, probablemente tomada para alguna revista empresarial, donde llevaba un traje impecable de 3 piezas. Estaba de pie en lo que parecía una oficina moderna con ventanales enormes y vistas de Madrid.
y tenía esa expresión seria y autoritaria que ella había visto ocasionalmente cruzar por su rostro, pero que había desaparecido tan rápidamente que había pensado que lo había imaginado. El pie de foto decía: Alejandro Vega, CEO y fundador de Vegatech, una de las empresas de software y soluciones digitales más importantes de España, fotografiado en su oficina principal en el Distrito Financiero de Madrid. Con las manos temblando ligeramente, Clara leyó el artículo completo. Alejandro Vega, 32 años, heredero de una familia con tradición empresarial que se remontaba 3 generaciones. Educado en el Colegio San Patricio de Madrid, había estudiado ingeniería informática en Imperial College London y había completado un MBA en Stanford. Había fundado Vegatech a los 25 años con capital familiar y había convertido la empresa en un gigante tecnológico que había facturado más de 500 millones de euros el año anterior. El artículo mencionaba sus propiedades: un ático de lujo en el barrio de Salamanca, una casa de verano en Marbella, un apartamento en Nueva York que usaba para viajes de negocios. Tenía un jet privado que utilizaba para reuniones internacionales. Era considerado uno de los solteros más codiciados de España. Había aparecido en las listas de Forbes de jóvenes emprendedores europeos y era conocido por su vida privada extremadamente discreta. Las palabras se difuminaban ante sus ojos, mientras su mente intentaba desesperadamente procesar la información. El hombre que durante semanas había estado sentado con ella en cafeterías universitarias, bebiendo café de máquina, que había escuchado recitales de poesía en centros ocupados como si fuera una experiencia reveladora, que había viajado en metro apretado contra otros pasajeros como si fuera completamente normal, era en realidad uno de los empresarios más ricos y poderosos de España. Clara cerró el portátil bruscamente, recogió sus cosas sin ningún orden y salió de la biblioteca sin saber muy bien a dónde iba. Caminó sin rumbo por el campus, sintiéndose como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago y no pudiera recuperar el aliento. ¿Por qué le había mentido tan elaboradamente? ¿Había sido todo un juego para él? ¿Un experimento sociológico para ver cómo vivía la otra mitad del mundo? ¿Se había estado divirtiendo viendo cómo la estudiante pobre se tragaba todas sus historias sobre trabajar en consultoría? Las preguntas se agolpaban en su cabeza como una avalancha, cada una más dolorosa que la anterior. Recordó todas las conversaciones que habían tenido sobre responsabilidad social corporativa, sobre la obligación moral de las empresas ricas de ayudar a reducir desigualdades. Recordó sus propias palabras apasionadas sobre cómo los CEO multimillonarios vivían desconectados de la realidad social. Recordó cómo él había asentido y había estado de acuerdo con ella, cómo había parecido genuinamente interesado en sus ideas. Ahora todo eso se veía bajo una luz completamente diferente y humillante. Su teléfono sonó con la notificación de un mensaje. Era de Alejandro. ¿Nos vemos esta tarde? He descubierto una librería increíble en Chamberí que creo que te va a encantar. Tienen una sección de sociología espectacular. Clara miró el mensaje durante largos minutos, sintiendo cómo la rabia se mezclaba con el dolor y la humillación. Finalmente escribió: necesito hablar contigo urgentemente. ¿Podemos quedar en el café de siempre? La respuesta llegó inmediatamente. Por supuesto. ¿Estás bien? Tu mensaje parece preocupado. ¿Ha pasado algo? Clara no respondió. Se dirigió al café con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que todo el mundo podía oírlo, sintiendo cómo la adrenalina se mezclaba con una mezcla tóxica de traición y furia que nunca había experimentado antes. Alejandro ya estaba allí cuando llegó, sentado en su mesa habitual junto a la ventana, con una expresión de preocupación genuina en el rostro. Llevaba su ropa de siempre, vaqueros, camiseta, chaqueta de punto, pero ahora Clara podía ver lo que antes había pasado por alto, que todo era de marcas caras, que todo le quedaba perfectamente porque probablemente estaba hecho a medida, que incluso su apariencia casual costaba más dinero del que ella gastaba en ropa en un año entero. En cuanto la vio entrar, se levantó para recibirla, pero algo en la postura rígida de Clara, en la forma en que mantenía los hombros tensos y evitaba el contacto visual, le hizo detenerse a medio camino.
¿Qué ocurre?, preguntó, estudiando su cara con una expresión que cambió gradualmente de preocupación a algo parecido al miedo. Clara se sentó frente a él sin quitarse la chaqueta ni dejar su mochila en el suelo. Sacó su móvil, buscó el artículo que había estado leyendo y lo puso sobre la mesa entre ellos, girándolo para que él pudiera ver claramente la pantalla donde aparecía su fotografía oficial. La transformación en la expresión de Alejandro fue inmediata y dramática. La preocupación se convirtió en algo parecido al pánico, luego en lo que parecía ser resignación, como si hubiera estado esperando este momento durante semanas y a la vez temiendo profundamente que llegara. Cerró los ojos durante un segundo largo, respiró profundamente, y cuando los abrió había una vulnerabilidad en ellos que Clara nunca había visto antes. «Clara, puedo explicártelo todo», empezó, pero su voz sonaba diferente, menos segura de lo habitual. «¿Todo ha sido una mentira?», preguntó ella, y su voz sonaba más fría y controlada de lo que había pretendido, aunque por dentro sentía como si estuviera ardiendo. «He sido algún tipo de experimento sociológico para ti. ¿Te has estado divirtiendo viendo cómo la estudiante pobre y naive se tragaba todas tus historias sobre trabajar en consultoría?» «No», respondió él inmediatamente, con una vehemencia que la sorprendió y que parecía salir desde muy adentro. «No ha sido nada de eso. Cada momento que hemos pasado juntos ha sido completamente real para mí. Cada conversación, cada sentimiento, todo ha sido genuino». «¿Real?», repitió Clara, con una amargura que podía saborearse en su propia voz. «¿Qué parte exactamente ha sido real? Cuando me dijiste que trabajabas en consultoría, cuando fingiste no conocer Madrid como si fueras un turista en tu propia ciudad, cuando actuaste como si coger el metro fuera una experiencia completamente normal para ti». Alejandro se pasó las manos por el pelo, deshaciéndose el peinado perfecto por primera vez desde que lo conocía. Era un gesto que Clara había llegado a encontrar entrañable, pero que ahora le parecía calculado, como si incluso sus momentos de vulnerabilidad fueran parte de una actuación cuidadosamente construida. «Sé que no tengo ninguna excusa válida», dijo, y su voz sonaba cansada de una manera que ella no había escuchado antes. «Pero tienes que entender que, cuando alguien conoce quién soy realmente, todo cambia instantáneamente. La forma en que me miran, cómo me hablan, lo que esperan de mí, las intenciones que asumen que tengo. Contigo fue diferente desde el primer momento». «¿Diferente cómo exactamente?», preguntó Clara, aunque una parte de ella no quería escuchar la respuesta porque temía que fuera aún más humillante. «Me trataste como a una persona normal», explicó Alejandro, inclinándose hacia adelante con una intensidad que parecía desesperada. «Me hiciste preguntas sobre lo que pensaba realmente, no sobre lo que tenía o lo que podía hacer por ti. Te preocupaste por si me gustaba la poesía o si entendía tus ideas sobre justicia social, no por si podía comprarte cosas caras o llevarte a sitios exclusivos. Por primera vez en años, alguien me veía como Alejandro, no como el CEO de Vegatech o como una cuenta bancaria con piernas». Clara sintió que su rabia se mezclaba con algo parecido a la comprensión, pero se obligó conscientemente a mantener su postura defensiva. No iba a permitir que la manipulara emocionalmente cuando acababa de descubrir que había estado manipulándola durante semanas. «Pero me mentiste sistemáticamente», insistió, alzando ligeramente la voz. «Durante semanas enteras me dejaste creer que eras otra persona completamente diferente». «No dejé que creyeras que era otra persona», protestó él, y había una nota desesperada en su voz. «Soy exactamente la misma persona que has conocido. Todo lo que hemos compartido, todas nuestras conversaciones, todos mis sentimientos, han sido completamente auténticos. Lo único que no te dije fue los detalles específicos de mi trabajo». «Los detalles específicos», exclamó Clara, alzando la voz lo suficiente para que varias personas en mesas cercanas se giraran a mirarlos con curiosidad. Bajó el tono inmediatamente, pero la intensidad siguió allí, vibrando en cada palabra. «Alejandro, eres multimillonario. Tienes un jet privado, un ático que probablemente cuesta más que lo que mi familia entera ganará en toda su vida. Apareces en las listas de los solteros más ricos del país.
No me has ocultado simplemente tu trabajo, me has ocultado tu vida entera, tu identidad completa. El silencio se extendió entre ellos durante largos minutos que se sintieron como horas. Alejandro miraba sus manos, que tenía entrelazadas sobre la mesa, y Clara observaba su perfil, intentando reconocer al hombre del que se había estado enamorando lentamente durante las últimas semanas. Pero ahora era como si estuviera mirando a un extraño que casualmente tenía la misma cara. Se dio cuenta de que había empezado a imaginarse un futuro con él sin siquiera darse cuenta conscientemente. Había comenzado a fantasear con cenas sencillas en su piso, con viajes baratos de fin de semana a pueblos cercanos, con el tipo de relación normal que podían tener dos personas jóvenes, con trabajos normales y aspiraciones normales. Un futuro que acababa de desmoronarse completamente. ¿Qué quieres que haga?, preguntó finalmente Alejandro, levantando la vista hacia ella con una expresión que parecía genuinamente derrotada. ¿Que deje mi empresa? ¿Que regale todo mi dinero? ¿Que renuncie a todo lo que soy? No puedo cambiar las circunstancias en las que nací, Clara. No puedo cambiar quién soy. No te estoy pidiendo que cambies quién eres, respondió ella, sintiendo que las lágrimas empezaban a acumularse en sus ojos, a pesar de todos sus esfuerzos por mantenerse fuerte. Te estoy pidiendo que seas honesto sobre quién eres. Y ya es demasiado tarde para eso. Se levantó de la mesa bruscamente, cogió su mochila y se dirigió hacia la puerta con pasos rápidos y determinados. Alejandro la siguió inmediatamente, pero ella se giró antes de que pudiera alcanzarla, manteniéndolo a distancia con una mano extendida. «No me sigas», le dijo, y su voz sonaba más quebrada de lo que había pretendido. «Necesito tiempo para pensar en todo esto, para procesar lo que significa». «Clara, por favor», suplicó él, y había algo en su tono que sonaba absolutamente desesperado. «Dame la oportunidad de explicártelo todo correctamente, de contarte por qué hice lo que hice, por qué pensé que era la única manera». Pero Clara ya había salido del café, dejándolo allí de pie junto a la puerta, con la sensación devastadora de que acababa de perder algo enormemente valioso, sin tener la menor idea de cómo recuperarlo. Durante los días siguientes, Alejandro intentó contactar con ella de todas las formas imaginables. Le mandó mensajes largos explicando sus sentimientos que Clara leía obsesivamente, pero no respondía. Apareció por la universidad en múltiples ocasiones, pero ella había perfeccionado el arte de evitarlo, cambiando rutas y horarios como si fuera una operación militar. Le envió flores a su casa que Clara rechazó sin ni siquiera leer la tarjeta que las acompañaba. Incluso intentó contactar con ella a través de María, enviándole un mensaje a través de redes sociales pidiendo que intercediera, pero Clara le había pedido específicamente a sus amigas que no se involucraran. Por su parte, Clara se sumergió en sus estudios y en su trabajo de prácticas con una intensidad maníaca que preocupó genuinamente a sus amigas. Pasaba horas extra en la biblioteca, se quedaba hasta tarde en la ONG, ayudando con casos que técnicamente no eran su responsabilidad, y llenaba cada momento libre con actividades que le impidieran pensar. Pero no había vuelto a mencionar a Alejandro desde el día del enfrentamiento, aunque María y Lucía notaban que había una tristeza profunda en sus ojos que no había estado allí antes. Había perdido peso, tenía ojeras permanentes, y esa energía vibrante que siempre había caracterizado a Clara parecía haberse apagado como una vela en el viento. Una semana después de su ruptura, Clara recibió una llamada que complicó aún más su situación ya difícil. Su madre, que vivía en un pueblo pequeño cerca de Toledo donde trabajaba como limpiadora en el ayuntamiento, había empezado a tener problemas de salud serios que requerían una serie de exámenes médicos especializados que solo estaban disponibles en hospitales privados de Madrid. Los costes eran prohibitivos para una familia como la suya. Su madre había estado ahorrando durante meses, pero los exámenes, consultas con especialistas y posibles tratamientos posteriores sumaban una cantidad que representaba varios meses de salario. Clara se vio obligada a tomar una decisión desesperada: buscar un trabajo nocturno adicional que le permitiera ayudar económicamente sin abandonar sus estudios.
Encontró trabajo en una farmacia 24 horas en el centro de Madrid, trabajando el turno de noche desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, 4 noches por semana. Era un trabajo agotador que requería estar de pie durante 8 horas, atendiendo a clientes que a menudo estaban en situaciones de emergencia o crisis, manejando medicamentos y siendo responsable de la seguridad del establecimiento durante las horas más vulnerables. La rutina se volvió absolutamente agotadora en cuestión de semanas. Clases por la mañana, desde las 9 hasta las 2, corriendo a casa para comer algo rápido y dormir una siesta de 2 horas, prácticas en la ONG, desde las 5 hasta las 8 de la tarde, luego directamente al trabajo nocturno, y los fines de semana dedicados a estudiar y viajar a Toledo para visitar a su madre y acompañarla a citas médicas. Clara empezó a perder peso de manera preocupante. Desarrolló ojeras permanentes que el maquillaje no conseguía disimular y adquirió esa palidez grisácea que viene de la privación crónica de sueño. Sus amigas insistían en que pidiera ayuda, que hablara con servicios sociales de la universidad, que considerara pedir un préstamo estudiantil, pero Clara se negó rotundamente a aceptar cualquier tipo de caridad. Mientras tanto, Alejandro había entrado en una espiral de autorreflexión y culpa que culminó cuando tomó una decisión que sorprendió a todo su entorno empresarial y familiar. Pidió una excedencia temporal indefinida de sus responsabilidades como CEO de Vegatech, delegando la gestión diaria en su socio y vicepresidente, y se retiró a una casa que su familia tenía en la Sierra de Madrid, cerca de El Escorial. La casa era una construcción de piedra del siglo XVIII que la familia había restaurado, manteniendo su carácter rústico, pero añadiendo todas las comodidades modernas. Estaba rodeada de robles y pinos, con vistas espectaculares de las montañas, y un silencio absoluto que contrastaba dramáticamente con el ruido constante de su vida empresarial en Madrid. Por primera vez en años, Alejandro se levantaba sin tener una agenda llena de reuniones, llamadas y decisiones urgentes. Caminaba por senderos de montaña durante horas, reflexionando sobre las conversaciones que había tenido con Clara, releyendo los libros que ella había mencionado, pensando profundamente sobre quién era realmente cuando quitaba todas las capas de éxito empresarial y riqueza heredada. Se dio cuenta de que, sin darse cuenta, Clara había cambiado fundamentalmente su forma de ver el mundo y su lugar en él. Las conversaciones que habían tenido sobre responsabilidad social no habían sido simplemente debates intelectuales interesantes. Habían plantado semillas de cuestionamiento que ahora estaban creciendo hasta convertirse en una crisis existencial completa. Empezó a cuestionar seriamente el propósito real de su empresa, la forma en que trataba a sus empleados, el impacto social de su trabajo y si estaba utilizando sus recursos y privilegios de manera ética. Las palabras apasionadas de Clara sobre la obligación moral de las empresas ricas resonaban en su cabeza día y noche, especialmente cuando recordaba cómo había asentido y estado de acuerdo con ella mientras ocultaba que él era exactamente el tipo de CEO que ella criticaba. Al cabo de 6 semanas de reflexión intensa, tomó una decisión que transformaría no solo su empresa, sino potencialmente toda su carrera. Regresó a Madrid con un plan completamente nuevo para Vegatech, centrado en la responsabilidad social corporativa y la reducción activa de la brecha digital en España. Lo primero que hizo fue implementar un programa extensivo de becas para estudiantes de escuelas públicas, ofreciendo no solo apoyo económico, sino también mentorías personalizadas, prácticas garantizadas en la empresa y un programa de seguimiento que continuaba después de la graduación. Invirtió 20 millones de euros de su patrimonio personal en crear una fundación independiente que se dedicaría específicamente a estos programas. Creó un departamento completamente nuevo de impacto social dentro de Vegatech, contratando a sociólogos, trabajadores sociales y expertos en políticas públicas para asegurar que los programas fueran efectivos y no simplemente gestos simbólicos. Comenzó a colaborar activamente con universidades públicas en proyectos de investigación sobre tecnología e inclusión social. Implementó políticas laborales revolucionarias en su empresa, salarios mínimos que eran el doble del estándar de la industria
programas de conciliación familiar, guarderías en el lugar de trabajo y un sistema de participación en beneficios que extendía los éxitos de la empresa a todos los empleados, no solo a los ejecutivos. Los medios de comunicación empresariales se hicieron eco rápidamente de esta transformación radical. Revistas especializadas escribieron artículos sobre la nueva era de Alejandro Vega. Periódicos económicos analizaron el impacto potencial de sus políticas en la industria tecnológica española y pronto empezaron a llegar invitaciones para participar en conferencias, seminarios y paneles sobre empresa responsable y capitalismo consciente. Fue en una de estas ocasiones cuando recibió una invitación particularmente significativa. El coordinador de eventos de la Universidad Complutense lo contactó para participar en un seminario titulado Tecnología e Impacto Social, Nuevos Modelos de Empresa Responsable. Durante la conversación telefónica, el coordinador mencionó casualmente que había sido una estudiante de sociología de cuarto curso quien había sugerido específicamente su nombre para el evento. Alejandro supo inmediatamente que había sido Clara. No había muchas estudiantes de sociología de cuarto curso que conocieran su trabajo lo suficientemente bien como para sugerirlo para una conferencia sobre responsabilidad social. Era su forma sutil de tenderle un puente, de darle la oportunidad de demostrar que sus cambios eran reales y permanentes, no simplemente una reacción temporal a su ruptura. Aceptó la invitación inmediatamente, pero pasó semanas preparándose meticulosamente para lo que sabía que sería una de las charlas más importantes de su vida. No iba a ser una presentación corporativa estándar sobre éxitos empresariales. Iba a ser una confesión pública sobre privilegios, responsabilidad y transformación personal. El día del seminario, que se celebraba en la misma aula magna donde Clara había hecho su intervención apasionada meses antes, había más de 400 personas. El evento había atraído a estudiantes, profesores, empresarios, representantes de ONGs y periodistas especializados en temas económicos y sociales. Clara estaba sentada en primera fila, exactamente en el centro. Había llegado 2 horas antes para asegurarse de conseguir ese asiento específico. Llevaba semanas preparándose mentalmente para volver a verlo, ensayando mentalmente cómo reaccionaría, qué sentiría, si sería capaz de mantener la compostura. Cuando Alejandro subió al estrado, Clara sintió que se le aceleraba el corazón de la misma forma inevitable que el primer día, a pesar de todos sus esfuerzos por mantenerse emocionalmente desconectada. Estaba visiblemente más delgado de lo que recordaba. Tenía algunas canas en las sienes que definitivamente no había tenido antes, y había algo diferente en su expresión y en la forma en que se movía. Parecía menos pulido, pero más auténtico, menos perfecto, pero más humano. Llevaba un traje oscuro elegante pero no ostentoso, y cuando se acercó al micrófono, había una vulnerabilidad visible en su postura que Clara nunca había visto durante los meses que habían pasado juntos. Alejandro comenzó su charla de una forma que sorprendió a todos los asistentes, incluyendo a Clara. En lugar de seguir el formato estándar de presentaciones empresariales, con gráficos de crecimiento y datos de facturación, empezó hablando directamente sobre privilegios, poder y responsabilidad moral. Durante años, dijo, su voz resonando claramente en el aula silenciosa, viví en una burbuja de privilegios que me protegía cuidadosamente de las realidades del mundo. Creía genuinamente que el éxito empresarial era suficiente justificación para cualquier cosa, que generar beneficios económicos y crear empleos justificaba una existencia completamente desconectada de las consecuencias sociales de mis decisiones. Clara sintió que se le encogía el corazón cuando se dio cuenta